Bienvenidos al Vermú de Nanociencia, la actividad del Festival 10⁻⁹, que te acompañará durante 6 semanas para acercarte un poco más al mundo de lo nano. El vídeo de hoy es el tercero de la primera semana del Vermú, dedicada a la introducción a las nanotecnologías. La doctora Raquel Galián, investigadora del Instituto de Ciencias Moleculares de la Universidad de Valencia, nos hablará de materiales luminiscentes, sus principales características y aplicaciones. Escucha la charla y dinos qué te parece, o comparte tus dudas en los comentarios. La resolveremos el próximo viernes 29 de abril a las 12 del mediodía, en la mesa redonda semanal del Vermú, con Raquel y el resto de ponentes. Si quieres resolver tus dudas en directo, únete al link de Zoom. Lo encontrarás en nuestras redes. ¿Quieres un Vermú? Tómalo con Nanociencia. Buenos días, bienvenidos a la charla de nanomateriales luminiscentes en esta sesión de Vermú de Nanociencia de 2022. Mi nombre es Raquel Galián del Instituto de Ciencia Molecular y bueno, voy a comenzar esta charla que espero disfruten. Primero que nada quisiera introducir la clasificación de los materiales según la dimensionalidad de su tamaño y para ello querría recordarles que cuando los materiales crecen en las 3 dimensiones por encima de los 100 nanómetros los llamamos como material bulk o volumétrico. Cuando una o dos de esas dimensiones se encuentran en la nanoescala, es decir, por debajo de los 100 nanómetros, nos encontramos con los materiales de baja dimensionalidad, que podrían ser nanoplatos, nanohilos o nanoláminas. Cuando las 3 dimensiones de ese material se encuentran por debajo de los 100 nanómetros, nos encontramos con las nanopartículas, que pueden a su vez adquirir diferentes formas, esféricas o cúbicas, etc. Aquí tenemos una imagen de un material semiconductor, en el cual podemos ver la imagen de microscopía como son partículas esféricas de un tamaño de por debajo de los 5 nanómetros y cómo ese material adquiere propiedades diferentes cuando se encuentra en la nanoescala. Me voy a centrar principalmente en aquellas nanopartículas que son fotoactivas, es decir, aquellas que tras la absorción de luz, ya sea ultravioleta o visible o incluso en la zona del infrarrojo cercano, dan una respuesta que puede ser tanto la formación de una banda plasmón o respuestas luminiscentes. Para ello tenemos una clasificación que incluye nanopartículas metálicas, basadas principalmente en oro, plata y cobre, que son las más utilizadas, que tras la absorción de la luz pueden crear una banda plasmón en la zona del visible. Luego tenemos nanopartículas semiconductoras, en las cuales me centraré en la charla de hoy, y que a su vez se subclasifican en óxidos como el óxido de titanio, que es el más conocido, calcogéneros metálicos, de los cuales les hablaré en las próximas diapositivas, conocidos también como quantum dot, y perovskitas híbridas e inorgánicas. Finalmente también hay otros materiales que son basados en carbonos, como pueden ser los carbon dot. Ellos se basan en la absorción de una longitud de onda puede ser en la zona del ultravioleta o del visible, y emiten a longitudes de onda mayores, es decir, a una menor energía. Podemos ver en la imagen cómo materiales luminiscentes de calcogéneros metálicos de diferentes tamaños tienen emisiones que varían desde el verde hacia el rojo. Finalmente tenemos nanopartículas de upconversion, en el cual se encuentran materiales que absorben en la zona del infrarrojo cercano y emiten en la zona del visible. Están constituidos por 3 elementos, como son una matriz, un sensibilizador y un lantánido capaz de absorber la energía del sensibilizador, emitiendo a longitudes de onda que van desde la zona del azul hasta el rojo. Como les comenté anteriormente, vamos a hablar principalmente de los nanomateriales o nanocristales semiconductores, y en particular el calcogénero metálico más estudiado hasta el momento ha sido el selenuro de cadmio, como podemos ver en esta imagen. Está constituido por cientos de átomos de cadmio y selenio unidos covalentemente, los cuales cuando se encuentran en el régimen de confinamiento cuántico, es decir, el diámetro de la nanopartícula es menor o del orden del radio de excitón de Born, nos encontramos en una especie de generación de cargas que se encuentran confinados en el espacio, como podemos ver en este dibujo. Como consecuencia de ello, este nanocristal se comporta en una situación intermedia entre un material bulk y una molécula. Es decir, está constituido por una banda de valencia y una banda de conducción, separados por una energía prohibida. Sin embargo, las energías en esas bandas son discretas, como lo que ocurre en una molécula orgánica. Por ello, tenemos una alta dependencia de las propiedades ópticas, como la absorción, en función del tamaño de la nanopartícula.
Otra de las propiedades principales de estas nanopartículas es que, como podemos ver en este esquema, tras la absorción de la luz, los electrones de la banda de valencia son excitados a la banda de conducción. Este par electrón hueco se conoce como excitón. La recombinación de estas cargas dan lugar a la luminiscencia de estos materiales. Podemos ver claramente cómo el máximo de la absorción se va desplazando hacia longitudes de onda mayor, desde el azul hacia el rojo, a medida que el tamaño de la nanopartícula crece. Y lo mismo ocurre con las emisiones de estos materiales. Las ventajas principales de estos calcogénuros metálicos cuando se encuentran en esta nanoescala respecto a las moléculas orgánicas se pueden resumir en una alta fotoestabilidad, en un coeficiente de absorción mayor que las moléculas orgánicas, tiempos de vida superiores y rendimientos cuánticos de luminiscencia aún mayores. Una particularidad de estos materiales semiconductores es que pueden sintetizarse de manera que sean dispersiones coloidales. Y para ello se requiere como principal elemento es la presencia de ligandos orgánicos. Estos ligandos orgánicos constan de tres partes principalmente: un grupo de anclaje a la superficie del material, un grupo funcional en el otro extremo y están separados por una cadena o conector. Generalmente suele ser una cadena carbonada. Como ejemplo de ellos podemos ver en esta imagen diferentes grupos de anclajes como son aminas, fosfinas, carboxílicos y tiones o tiolatos, que en general se unen de manera de interacción electrostática con la superficie o a veces de una manera covalente, como en el caso de los tiolatos. Sin embargo, además, estos ligandos orgánicos tienen la particularidad de controlar el crecimiento del nanocristal en la disolución, le dan una cierta solubilidad, una estabilidad coloidal, es decir, evitan que se agreguen y además les permite incorporar funcionalidad a nuestro sistema. Una de las características principales de estos nanocristales semiconductores es la posibilidad de funcionalizar con diferentes moléculas orgánicas que le van a dar al final su funcionalización. Esta funcionalización va a depender de las propiedades que tengan esos ligandos. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver diferentes ejemplos que creamos en nuestro laboratorio, en los cuales se modificó la superficie de los nanocristales para utilizar la luminiscencia de ellos como sensores. Podemos ver que podemos crear complejos de tipo huésped-receptor en la superficie, dando lugar a un reconocimiento frente a moléculas orgánicas que tienen una alta reactividad frente a la cavidad de macrociclos, como es el caso de las ciclohextrinas, como podemos ver en esta imagen a la izquierda. Podemos también usar ligandos quirales, lo cual nos permite un reconocimiento de moléculas quirales, como es el caso de los antiinflamatorios, los aripropiónicos, en los cuales se encuentran el ibuprofeno, el ketoprofeno y el naproxeno. También podemos funcionalizar con moléculas que también presenten cierta luminiscencia, como es el caso de moléculas de pireno, que ancladas a la superficie de nanocristales semiconductores generan un sensor con varios caminos de luminiscencia, como son la luminiscencia propia de la nanopartícula y la de los ligandos. Esto permite crear un sistema que a su vez es sensible, por ejemplo, a derivados de nitrocompuestos. Entre ellos pudimos detectar presencia de trinitrotolueno, a su vez en mezclas con otros compuestos de naturaleza similar. También estos nanocristales pueden utilizarse para la formación de compuestos como organogeles que al tener estos nanocristales presentes en el medio presentan propiedades luminiscentes que pueden usarse como sensores de gas como en el. En esta diapositiva podemos resumir las aplicaciones generales de los nanocristales semiconductores basados principalmente en calcogénuros metálicos. El mayor uso ha sido en diagnóstico por imagen, donde podemos usar diferentes tamaños de estos nanocristales inyectados, por ejemplo, en un ratón y poder seguir, tras la funcionalización de su superficie, la presencia o detección de células cancerígenas. Una de las ventajas principales es que podemos usar una sola excitación y poder ver la emisión de estos 3 o 4 compuestos de diferente tamaño. Se puede usar como sensores de gases, como he comentado anteriormente, y un punto de interés es que estos nanocristales semiconductores han llegado a utilizarse en tecnologías de televisión. Este es el caso de los quantum dot de tecnología QLED, es decir, donde podemos ver
en esta imagen cómo se han reemplazado distintos cromóforos orgánicos por nanopartículas semiconductores, y la razón de ellos es la pureza del color asociada a estos materiales. También se han utilizado en la tecnología fotovoltaica, es decir, se han utilizado como componentes para celdas solares con una alta eficiencia, como veremos en las siguientes diapositivas. Otro de los usos es de la fotocatálisis, tanto para degradación de compuestos orgánicos como para formación de nuevas moléculas orgánicas. Vemos enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógeno, entre otros, y la preparación de nuevos sistemas híbridos combinados con otras heteroestructuras. Uno de los usos principales en la fotovoltaica es el teleruro de cadmio, donde podemos ver que desde 1976 empezaron con una eficiencia de conversión de la luz solar en electricidad de aproximadamente un 8-9%, alcanzando el 22% en la actualidad. Y podemos observar que a partir de 2013 aproximadamente se incorpora un nuevo material semiconductor, como es el caso de las perovskitas. Estas han tenido un crecimiento increíble en el tiempo, alcanzando actualmente valores por encima del 25% de eficiencia, lo cual ha convertido este material en un sistema de interés no solo en el área de fotovoltaica, sino también en la tecnología LED, como veremos ahora. ¿Pero qué son estas perovskitas? Bueno, estos materiales o nanocristales semiconductores son estructuras cristalinas que presentan una estequiometría característica AMX3, donde A corresponde a un catión monovalente que puede ser de naturaleza orgánica, dando lugar a perovskitas híbridas, o de naturaleza inorgánica, como en el caso del cesio, dando lugar a perovskitas inorgánicas. El segundo componente es un metal divalente, como es el caso de plomo o estaño, que son los más comunes, y representado aquí en rojo serían aniones, como son los haluros metálicos. Podemos ver que estas perovskitas tienen una estructura generalmente que responden a la fórmula del titanato de calcio, que fue la primera perovskita descubierta hace muchísimo tiempo. Sin embargo, sus propiedades se empezaron a utilizar recién a partir de 2009, cuando fue el primer reporte de estos materiales en células fotovoltaicas. ¿Qué particularidad tienen estos materiales? Que además de clasificarse como cualquiera de los otros materiales, como les indiqué en las primeras diapositivas, en función de la dimensión del material, se pueden también clasificar de acuerdo a la dimensionalidad de la red cristalina. Es decir, podemos tener perovskitas de tipo 3D cuando el octaedro que constituye la celda unidad, como podemos ver en esta diapositiva, en donde se puede ver que el metal divalente está hexacoordinado con los aniones, y en las esquinas del cubo tenemos nuestro catión monovalente. Si este octaedro crece en las 3 dimensiones, tenemos perovskitas de tipo 3D. Dependiendo el tamaño de ese catión A de las esquinas, cuando empieza a ser más grande, se empiezan a formar otro tipo de redes cristalinas, como pueden ser 2D, 1D, e incluso tener el octaedro aislado, que serían una red cristalina de tipo 0D. Todo ello está asociado a una estequiometría diferente de este material y por tanto propiedades ópticas y electrónicas diferentes. Las perovskitas inicialmente se utilizaron tanto como material BAL como material en capas delgadas, es decir, de 2D o 1D. Sin embargo, surgió el interés en preparar partículas de perovskitas con red cristalina 3D, pero en la nanoescala, es decir, con un material o dimensionalidad 0D. El primer ejemplo en la preparación de nanocristales de perovskitas en este régimen de la nanoescala fue en 2012, donde se preparó una capa delgada de un film mesoporoso de óxido de aluminio, en el cual se adicionaron los precursores de las perovskitas y se observó una luminiscencia, como podemos ver en esta imagen, verde, tras un proceso de spin coating sobre la capa delgada, y se asoció esa luminiscencia a la presencia de nanopartículas, que fue confirmada por microscopía electrónica. Inspirados en este trabajo, en 2014 nuestro grupo de investigación reportó por primera vez la preparación de nanopartículas de perovskitas en dispersiones coloidales, y para ello utilizamos la presencia de esos ligandos orgánicos que permitieron confinar el crecimiento de este material a un tamaño de entre unos 6 nanómetros.
Al año siguiente se reportó también otro método sintético a altas temperaturas. En este caso pasamos de nuestro método 80 grados a 270 grados centígrados, un proceso similar al que se sintetizan los calcogéneros metálicos. Y el mismo año también se preparó otro método donde una de las ventajas principales es que se preparan a temperatura ambiente, que se conoce como reprecipitación asistida por ligandos, y con este método a temperatura ambiente se puede hacer un estudio de un screening bastante más rápido. Sin embargo, la reproducibilidad a veces es un poco más delicada. En el primer reporte de las perovskitas indicaron un rendimiento cuántico de luminiscencia de un 20%. Entonces se trabajó en el cambio de los ligandos que cubrían esa superficie, en la relación molar entre los precursores, llegándose a alcanzar rendimientos cuánticos de luminiscencia de un 80%. Incluso cuando se cambiaron ligandos orgánicos de cadena lineal por adamantilo, por ejemplo, el bromuro de adamantilo en este caso, con un grupo de anclaje amina, podemos observar que el rendimiento cuántico de luminiscencia de estos materiales alcanzó el 100%. Y además estos materiales, al tener un adamantilo, permitió la formación de complejos USB receptor con macrociclos como los cucurbituriles que cubrían la superficie de la nanopartícula, haciéndola menos sensible a presencia de agua. Por lo tanto, este sistema además, como dispersión coloidal, permitió su procesabilidad y la preparación, por tanto, de películas delgadas, como podemos ver en esta imagen de microscopía electrónica de barrido. ¿Por qué hay tanto interés en la preparación de nanocristales de perovskitas luminiscentes? Debido a que esta luminiscencia nos permite ampliar sus aplicaciones al área de la preparación de dispositivos emisores de luz. Podemos ver en esta diapositiva que el ancho del pico a la altura media, en el caso de la emisión de estos materiales, nos indica de alguna manera la pureza de ese color. Por tanto, cuanto más estrecho sea ese pico de emisión, más puro será nuestro color y más de interés será para estas aplicaciones. Será un color más real. Si comparamos aquí estos tres espectros de emisión, podemos ver que en el caso de las perovskitas esa emisión está por debajo de los 20 nanómetros, ese ancho está por debajo de los 20 nanómetros, en un calcogénuro metálico de los 30 nanómetros, mientras que una molécula orgánica es superior a los 40 nanómetros. Por tanto, esto pone a las perovskitas como unos excelentes candidatos para esta nueva tecnología. Una particularidad muy interesante de estos materiales es que la luminiscencia puede modularse por diferentes factores. El principal es el intercambio de anión, es decir, podemos cambiar en una emisión desde el rojo hasta el azul si cambiamos de yodo hasta el cloro. Como podemos ver en esta imagen, las emisiones en el azul son cloro, el verde es bromo y el rojo es yodo. Luego podemos cambiar también el catión A, el catión es monovalente, sin embargo los cambios no son tan significativos. Y luego un cambio en la dimensionalidad de la red cristalina, es decir, pasamos de una red 3D a una red 2D y vemos que la emisión varía desde un color verde hasta el azul o el morado. Cuando a su vez estas perovskitas van a un régimen de confinamiento cuántico, también tenemos distintas emisiones en un rango a lo mejor entre unos 50 y unos 100 nanómetros, que se va desplazando a medida que se disminuye el tamaño de la partícula hacia la zona del azul. Sin embargo, estas perovskitas también tienen ciertas limitaciones que vamos a enumerar aquí, como son su estabilidad frente a la humedad, al calor y a la luz, a la presencia de plomo debido a la toxicidad del mismo y la producción en grandes cantidades, es decir, la producción en masa. Esto hace que su aplicación real se vea de alguna manera limitada dentro de esas aplicaciones de la fotovoltaica, los dispositivos emisores de luz, la generación de láseres y la fotocatálisis. Se han estudiado en estos últimos años diversos experimentos para poder salvar estas limitaciones, como pueden ser pasar de una dimensión 3D a una 2D, donde hay mayor hidrofobicidad y por tanto mayor estabilidad frente a la humedad, usar diferentes ligandos orgánicos que protegen de alguna manera esta superficie, ligandos amfifílicos incluso,
y la combinación de dos tipos de dimensionalidades en un mismo material, formando una especie de core shell. A su vez, aplicaciones en fotovoltaica y en fotocatálisis están ligadas principalmente a esos ligandos, y podemos ver aquí en este ejemplo cómo ligandos orgánicos, en el caso de la fotocatálisis, permiten hacer reacciones de síntesis orgánica donde hay muy poquitos ejemplos, gracias a la preconcentración de los sustratos en esa cápsula de ligandos orgánicos, facilitando la conversión y la formación de, por ejemplo, enlaces carbono-carbono de gran interés en síntesis orgánica. Bueno, finalmente, ¿cuál es el futuro de estos nanocristales de perovskitas con estas propiedades tan alucinantes que presentan? Y una de las principales rutas de estudio actualmente es reemplazar al ion plomo por otros tipos de cationes que sean más beneficiosos para el medio ambiente, y en ellos es la creación de perovskitas que se conocen como perovskitas dobles, en el cual se reemplaza plomo, por ejemplo, por bismuto y plata. Otra de los caminos o vías de estudio es el uso de ligandos anfifílicos con diferentes longitudes de cadena y propiedades además conductoras. Luego combinar 2 o 3 diferentes dimensionalidades de la red cristalina en un mismo material. A su vez se está dando un gran énfasis en estudios teóricos y de alguna manera poder predecir la estabilidad de futuras estructuras de perovskita. Finalmente, la combinación de estas perovskitas con otro tipo de materiales permite la preparación de nanoheteroestructuras con efectos sinérgicos pronunciados y que pueden dar lugar a nuevas aplicaciones del material. Aquí tenemos un ejemplo de una placa delgada formada de perovskita creada en nuestro laboratorio. Bueno, finalmente agradecerles vuestra presencia y espero, si alguno tiene alguna inquietud, lo pueda transmitir a través de las redes. Muchas gracias.